Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a Hablando en Data. Hoy nos gustaría hablar acerca de la ciencia de datos. ¿Qué es y para qué sirve? Pero antes de entrar en materia, conozcamos un poco su historia. Dentro vídeo. En 1943, ni más ni menos que hace 76 años, el neurofisiólogo Warren McCullough y el matemático Walter Pitts escribieron un artículo sobre el funcionamiento de las neuronas, que simularon, dando lugar a la primera red neuronal artificial. Grandes nombres de la ciencia fueron guiando los pasos de la ciencia de datos, como Claude Shannon, el padre de la teoría de la información, o Alan Turing, autor entre otras cosas del famoso test de Turing para la inteligencia artificial. Ya en 1974, Peter Nauer, curiosamente ganador del premio Turing sobre ciencias de la computación, mencionó en su libro por primera vez el concepto de Data Science, ciencia de datos. Y en 1977, hace más de 30 años, el estadístico estadounidense John Takey dio vida a uno de los gráficos más icónicos dentro del análisis exploratorio de datos, el diagrama de caja y bigotes o boxplot. El nombre propuesto por Nauer iba cogiendo peso, e incluso 23 años después, en 1997, el profesor de la Universidad de Michigan, Jeff Gu, propuso renombrar los estadísticos como científicos de datos, Data Scientist. La ciencia de datos continuaba cogiendo forma, hasta que en 2007 sucedió algo que sin duda se convertiría en uno de los puntos de inflexión más importantes. Apareció Scikit-Learn, probablemente la librería de Python más famosa en lo que a ciencia de datos se refiere. Aunque lo mejor estaba por venir. Los algoritmos matemáticos estaban listos, pero aún era difícil nutrirlos con un volumen elevado de datos. Hasta que en el 2010, Matei Zaharia, cofundador de Databricks, publicó junto a otros compañeros el paper con el que nació Spark, una de las piezas clave dentro de las tecnologías Big Data. Ya teníamos gran parte de las piezas, que sin duda continuaban, y aún hoy continúan, evolucionando. El futuro era prometedor, llegando a afirmaciones tales como que los datos eran el nuevo petróleo, Data is the new oil, o como titulaba el famoso artículo de la revista Harvard Business Review, científico de datos, el trabajo más sexy del siglo XXI. Y desde ese momento hasta ahora, estamos viviendo una completa revolución. Un mundo conectado, un mundo lleno de redes sociales, donde compartimos lo que nos gusta, dónde estamos, dónde compramos, cómo nos movemos. La cantidad de información es ingente, y es ahí donde aparece la ciencia de datos. Aprovechar el poder de toda esa información para tomar las mejores decisiones es el principal objetivo de este área. Ok, sin duda esto suena interesante, pero ¿por dónde empezamos? Pues bien, aquí tenemos lo que se conoce como jerarquía de necesidades dentro de la ciencia de datos, que básicamente es una pirámide que contiene todos los bloques que debemos ir construyendo hasta poder aprovechar el poder de la ciencia de datos. Pues bien, comencemos por la base. La primera fase es la que se conoce como fase de recolección, cuyo objetivo principal es captar todas las fuentes de información disponibles. En esta fase es donde aparecen los dos primeros roles dentro de la ciencia de datos: el Data Engineer, el ingeniero de datos, y el Data Architect, el arquitecto de datos. En la siguiente fase nos encontramos con el problema del almacenamiento. Ahora que somos capaces de recopilar una cantidad ingente de datos, debemos saber cómo almacenarla para poder aprovecharla posteriormente. Aquí de nuevo volvemos a encontrarnos con los roles del Data Engineer, el ingeniero de datos, y del Data Architect, del arquitecto de datos. Ya tenemos los cimientos de nuestra pirámide, la información recolectada y almacenada allá donde hayamos decidido. Ahora pasamos a la fase de transformación. Lo que vamos a intentar aquí es dejar nuestros datos lo más limpios y preparados posibles para las siguientes fases.
En cuanto a los roles, suele ser una fase en la que se combinan esfuerzos de los ingenieros de datos y de los científicos de datos. Ya hemos sentado unos sólidos cimientos en nuestra pirámide. Hemos recolectado los datos, los hemos almacenado y los tenemos perfectamente limpios y preparados para continuar con todo nuestro proceso. Es ahora donde entra en juego la fase de agregación, lo que a mí me gusta llamar fase descriptiva, que básicamente se centra en sacar ciertos análisis, métricas, segmentar a los clientes. Empezamos a ver ya ciertos resultados basados en datos. Aquí confluyen también varios roles dentro de una empresa. Podemos tener desde un científico de datos hasta roles más relacionados con el business intelligence, como un analista de datos, un data analyst. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Llegamos a la fase que se conoce como aprendizaje o optimización, en la que ya empezaremos a usar algoritmos de Machine Learning para realizar ciertas predicciones o clasificaciones dentro de todo el portfolio de nuestros clientes, o sea cual sea el objetivo de nuestro trabajo. En cuanto a roles, aquí es donde entra de lleno el rol del científico de datos, del Data Scientist. Y llegamos a la última fase, a la guinda del pastel, la inteligencia artificial o el Deep Learning. Esta fase sigue estando dentro del mundo de un científico de datos, de un Data Scientist, si bien es verdad que cada vez hay roles más especializados en este aspecto. Incluso aparecen otros roles como el ingeniero de Machine Learning, Machine Learning Engineer. Construir y escalar poco a poco esta pirámide es el objetivo principal de la ciencia de datos, hasta que lleguemos a su fase más alta, en la que seremos capaces de tomar decisiones o solucionar problemas usando toda la información que tenemos disponible. Bueno, ahora que sabemos un poco cómo empezar a funcionar con la ciencia de datos, vamos a ver para qué la podemos usar. Podemos usar la ciencia de datos, y en especial algunas de sus piezas, como el Machine Learning o la inteligencia artificial, para predecir cosas como, por ejemplo, cuál es la canción favorita de una persona, o cuáles son sus hobbies, a qué prefiere dedicar su tiempo libre, y entender así todos sus gustos, o incluso averiguar con qué pareja podría tener mayor afinidad, o cómo de feliz es, cuál es su restaurante favorito, cuáles son sus patrones de compra, qué prefiere comprar, cuáles son sus productos favoritos, en qué le podemos hacer un descuento, o incluso cuál es su probabilidad de sufrir un ataque al corazón. ¿Podemos anticiparnos? ¿Y un cáncer? ¿Seremos capaces? También podemos entender la movilidad de las grandes ciudades, entendiendo todos los patrones de movimientos que hay dentro. Podemos intentar predecir el consumo de un hogar, su consumo eléctrico, su consumo de agua. Podemos intentar incluso averiguar si mañana va a llover o no. Si tenemos una gran empresa, con por ejemplo una red de distribución eléctrica enorme, podemos intentar anticipar en qué puntos de esta red tendremos problemas y por lo tanto subsanarlos antes de que sean graves. Podemos también identificar qué máquinas dentro de nuestra fábrica tienen mayor probabilidad de sufrir alguna avería. Podemos intentar predecir la demanda de productos que vamos a tener y ajustar así nuestra producción a esos requisitos. Podemos intentar estimar la satisfacción de nuestros empleados, conseguir identificar riesgos dentro de la seguridad de nuestra empresa. Podemos incluso atrevernos a intentar predecir cosas tan complejas como el comportamiento de la bolsa, el valor de algunas de sus acciones o cuál será el resultado del próximo partido de fútbol, quién meterá el gol decisivo. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la ciencia de datos. Pero vivimos en un mundo conectado, donde la cantidad de datos que producimos es absolutamente ingente. Así que muchas de las oportunidades que nos brinda la ciencia de datos están aún por descubrirse. También hay una cosa que me gustaría aclarar. La ciencia de datos no va de hacer modelos hipercomplejos o de cientos o miles de líneas. Esto de lo que va es de resolver problemas.
de dar respuestas a preguntas que en otras circunstancias no se podrían resolver y que gracias a los datos y a las matemáticas y a los algoritmos que están debajo, conseguimos dar respuesta de una manera eficiente. El mundo de la ciencia de datos es enormemente complejo y abarca un montón de circunstancias distintas. Si quieres saber más, quédate con nosotros. ¡Nos vemos!